Crecí en una granja en el medio oeste de los Estados Unidos, cazando y pescando, y trabajando en la granja desde que tenía unos 6 años. La mitad de mi familia está en el ejército, y la otra mitad son granjeros, todos bastante rudos. Todos medimos alrededor de 1,80 metros de altura. Cuando era niño, siempre estaba en casa de mis abuelos con mi primo, que era menos de un año menor que yo. Siempre jugábamos en los bosques que rodeaban la casa. Cuando teníamos 8 años, decidimos ir a cazar ardillas. Estaba oscureciendo, así que en el camino de regreso a la casa nos sentimos nerviosos porque éramos jóvenes y podíamos escuchar coyotes por todos lados. Íbamos corriendo entre la maleza cuando salimos del bosque frente a la casa. Llegamos al camino de entrada, que estaba a unos 23 metros frente a la casa aproximadamente. Contamos nuestras ardillas y descargamos nuestras armas. A la izquierda hay un gran arbusto. Mi primo se quedó congelado mirándolo. Cuando no respondía, me di la vuelta para mirar también. Había algo, o alguien ahí. Esta cosa era casi tan alta como el arbusto, que medía alrededor de 3 metros, oscura y me asustó hasta la muerte. Corrimos hacia adentro. Mis 2 tíos, que acababan de regresar de un despliegue militar una semana antes, estaban sentados adentro. Mi tío menor me miró y dijo: «¿Lo viste, verdad?» Y la primera vez que solté una palabrota frente a un adulto fue en ese momento. Dejé salir algunas maldiciones más tratando de preguntar qué era esa cosa. Era extraño lo tranquilos que estaban mis tíos. Continuaron contándome que llamaban a esta cosa el hombre alto, que los molestaba a ellos y a sus amigos cuando eran jóvenes. Incluso le dispararon muchas veces sin efecto. Después de investigar, su mejor suposición era que era un demonio nativo americano, pero no parecía hacerle daño a la gente. Hasta donde sabían, nunca le había hecho daño a nadie. Solo se alimentaba de su miedo. Principalmente lo veían después de cazar, lo cual me desconcertó porque pensaba que todos los demonios eran violentos. Avancemos más de 10 años. Me gradué de la escuela secundaria y me uní al ejército como ingeniero de combate. Volví a casa por aproximadamente una semana durante el invierno. El clima había cortado el Wi-Fi en la casa de mis padres, así que llamé a mi abuelo y dijo que su Wi-Fi funcionaba. También era un veterano de Vietnam. Cuando fui a trabajar en capacitación en línea porque había recibido un ascenso recientemente, estaba sentado en la sala de estar por la noche, maldiciendo a mi computadora por ser lenta y por esta capacitación sin sentido. Pero por alguna razón, cuando levanté la vista, allí estaba. No fue miedo lo que me invadió, sino enojo. Me puse de pie, agarré la escopeta junto a la puerta, y con una familia como la mía, las armas al lado de la puerta son definitivamente algo común. Caminé hacia la puerta, cargué un cartucho, apunté al centro del cuerpo a unos 20 metros de distancia y disparé 3 cartuchos de perdigones. Nada. Estaba lleno de rabia. Di un paso hacia él como si fuera a pelear, y luego desapareció. Luego mi enojo se disipó. ¿Qué estaba sucediendo? Lo que me hizo sonreír fue mi abuelo saliendo con una taza de café y un cigarrillo, riéndose de cómo esa cosa estaría asustada hasta el punto de hacerse sus necesidades encima en ese momento. Entonces, sonreí porque pensé que era gracioso cómo un veterano de Vietnam no se preocupa por un demonio, pero se altera si estacionas en su césped. Aún recuerdo esos días como si hubieran sido ayer. Fue durante un viaje a Suecia, en un lugar apartado en medio de una reserva natural durante las vacaciones de invierno. Monté mi campamento en una pequeña cabaña de casa abandonada que me recomendó un amigo local que ya había estado allí. Al principio, todo iba según lo planeado. Exploraba la zona, observaba la vida silvestre y disfrutaba de mi tiempo. Pero después del 5.º día, empezaron a pasar cosas extrañas. Después de una larga jornada de caminata, me encontraba dentro de la cabaña preparando la cena en mi horno portátil de gas. El sol se estaba poniendo
y los bosques se llenaban de destellos dorados. Después de cenar y relajarme un poco, decidí salir a hacer pis. En el momento en que toqué la perilla de la puerta, una sensación intensa de miedo me invadió, como si mi cuerpo me dijera que no abriera la puerta. Permanecí frente a la puerta durante unos minutos antes de convencerme de que no era nada. Salí, me dirigí a unos arbustos y hice lo necesario. Al regresar a la cabaña, escuché un ruido extraño, un clic rápido, similar al sonido del depredador en esa película, y algo así como en The Grudge. Me apresuré de vuelta a la cabaña. En el pasado, ya me habían ocurrido cosas inquietantes en el bosque, y no estaba listo para descubrir qué estaba haciendo ese ruido. Volví a entrar, cerré la puerta con un candado y me quedé allí, escuchando atentamente. Fue entonces cuando oí un crujido de ramas. Casi salté al techo al escucharlo. Mis nervios estaban a flor de piel cuando escuché golpetear suavemente en la puerta, como si siguiera un patrón. El golpeteo se convirtió en golpes, luego en golpes fuertes y arañazos. Lo que sea que estuviera afuera estaba decidido a entrar, pero yo no iba a permitirlo. Agarré mi cuchillo de caza y me quedé inmóvil en un pequeño taburete, con los ojos fijos en la puerta. Permanecí despierto toda la noche, solo moviéndome cuando la luz del día comenzó a asomarse y los ruidos habían desaparecido hacía tiempo. Al día siguiente, salí para aliviar mi vejiga una vez más. Al regresar a la cabaña, me fijé en la puerta. Parecía como si un oso se hubiera vuelto loco contra ella. Lo que sea que estuviera allí la noche anterior tenía una fuerza seria. Esto me asustó, pero volví a entrar y traté de no darle importancia. Me quedé dormido poco después, agotado por la noche anterior. Cuando desperté, ya era demasiado tarde para salir, y quería evitar caminar por el bosque desconocido en plena oscuridad. Así que decidí quedarme una noche más antes de irme de allí. Fue un gran error. Comenzó nuevamente con los ruidos de clic y luego los gritos, esos horribles gritos. La noche era oscura, la luna apenas proporcionaba luz. El bosque estaba en silencio, demasiado silencioso, ya no era pacífico, ahora era inquietante. Luego lo escuché, el ruido de clic que había oído antes, distante pero seguro, resonando en el silencio del bosque. Luego comenzaron los gritos. Sonaba como un coyote que había fumado cigarros durante siglos, acercándose cada vez más. Pero luego, silencio. Estaba sentado en mi saco de dormir, con los ojos bien abiertos, aferrándome a mi cuchillo de caza, rezando para que la puerta resistiera. Esa noche volvió. El golpeteo comenzó lentamente otra vez, primero en la puerta y luego en la ventana. Podía ver la silueta de lo que sea que estaba frente a la ventana a través de las persianas. La luz de la luna me permitía distinguir algunas características. Parecía humanoide, pero no del todo. Su cuerpo era grotescamente desproporcionado, con brazos largos y delgados y un cuerpo alargado y delgado. Pero lo que realmente me asustó fueron las manos, o más bien garras, largas y delgadas con uñas muy afiladas. Lo que sea que fuera, podía causar un daño grave. Comenzó a dar vueltas a la casa, escuché las ramas crujir bajo sus pies, caminando de manera terriblemente lenta, inconsistente pero deliberada. Luego se detuvo, permaneció inmóvil durante aproximadamente 1 hora, mientras yo estaba al otro lado de la puerta, sin atreverme a mover un músculo, tratando de captar cualquier ruido para tener una idea de dónde estaba. Entonces, de repente, hizo un movimiento hacia la puerta y chocó contra ella. Pude ver las viejas bisagras luchando por resistir la fuerza que esta cosa estaba ejerciendo sobre la puerta. Sabía que si la puerta cedía, yo sería el siguiente. Empujé mi espalda contra la puerta con todas mis fuerzas y resistí. Después de unos buenos 10 minutos de esta cosa golpeando la puerta, soltó otro grito espeluznante y se fue corriendo. La velocidad de sus pasos era sinceramente inhumana. Era aterradoramente rápido y ágil. Con la salida del sol,
Empaqué mis cosas lo más rápido que pude. Quería salir de allí, volver a la seguridad de mi hogar. Cuando terminé de empacar, me dirigí inmediatamente hacia mi coche. Me llevó mucho tiempo llegar a mi coche, haciendo pausas por el agotamiento. No había dormido la noche anterior y llevaba todo mi equipo pesado. Cuando me acercaba a donde había estacionado mi coche, ya estaba oscureciendo de nuevo. Afortunadamente, vi mi coche a lo lejos. Sin embargo, al mirarlo más de cerca, noté algunas cosas. Mis neumáticos estaban pinchados, mis ventanas y faros estaban rotos y llenos de abolladuras, y esos arañazos horribles y familiares. Entonces lo escuché, ese mismo ruido de clic otra vez. Hace un tiempo, en mayo de 2020, tuve un encuentro raro mientras cazaba coyotes en las montañas del sur de California. Soy un tipo de 30 años, mido 6 pies 1 pulgada y peso 240 libras. No uso drogas ni tomo medicamentos fuertes, y en mi familia no hay rastro de enfermedades mentales. Crecí en el rancho familiar, con sus 100 acres, y siempre anduve por ahí, en la naturaleza, cazando y disfrutando del aire libre. Ese día salí de la casa de mi madre alrededor de la 1 p.m. y me fui hacia lo que siempre llamamos Tierra de Nadie, en la esquina sureste de nuestra propiedad. Aunque es privado, nunca había pasado nada raro ahí. Pero decidí aventurarme más, adentrándome en una parcela de 1000 acres que colinda al este, conocida como Tierra de Nadie. Mis familiares siempre nos dijeron que evitáramos esa zona, porque era propiedad privada, pero como no conocíamos a los dueños y no veíamos a nadie allí desde hace años, decidí explorarla. Tras caminar entre bosques densos de pinos por unos 30 minutos, llegué a un claro al pie de una colina. Fue entonces cuando noté que todo estaba en silencio total. No se escuchaba nada, ni pájaros, ni insectos, ni siquiera el susurro del viento entre los árboles. Eso me puso los pelos de punta, porque nunca había experimentado un silencio tan profundo. Sentí que algo o alguien me observaba, seguido por un miedo abrumador. Traté de ignorarlo, agachándome junto a un árbol y escudriñando el claro, esperando ver algún indicio de un depredador. Fue entonces cuando noté que un pino al otro lado del claro se movía ligeramente, como si algo o alguien lo estuviera sacudiendo. Miré fijamente la base del árbol, tratando de identificar la causa, cuando vi una rama grande a aproximadamente la mitad del tronco que se inclinaba, como si tuviera un peso sobre ella. Pero no pude ver lo que era. Parecía casi invisible, solo una tenue y borrosa silueta en movimiento. Lo siguiente que vi desafía toda explicación racional. Esta cosa, o lo que sea, estaba parada en la rama, a unos 5 metros de altura. Saltó y aterrizó con un golpe. Pude ver cómo la rama se movía al saltar y cómo el suelo se hundía bajo su peso al tocar tierra. Aunque apenas podía ver su contorno borroso mientras se movía, quedé petrificado mientras observaba cómo avanzaba hacia el claro. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pensando, ¿es esto como el depredador de las películas? Se detuvo en el centro del claro, a unos 50 metros de mí, inmóvil. Cuando estaba quieto, era prácticamente invisible, excepto por la hierba que se apartaba alrededor de sus piernas. Solo llevaba mi rifle calibre 45 y un hacha Tomahawk. Decidí que no tendría una mejor oportunidad y armé el rifle, apuntando. Sin embargo, en cuanto levanté el rifle, pude ver su contorno borroso correr a una velocidad inhumana, saltando unos 7 metros hacia atrás, entre los pinos. Podía escuchar los árboles romperse y crujir mientras se movía de un árbol a otro. Sobrecogido por el miedo, corrí tan rápido como pude de regreso al rancho. Nunca había corrido tan rápido en mi vida. Cuando crucé el primer barranco y finalmente llegué a la casa de mi madre, me di la vuelta para mirar, tratando de recuperar el aliento. No vi nada. Fue entonces cuando noté que todos los sonidos habían regresado.
pájaros, grillos y todos los ruidos habituales del bosque. Regresé a la casa de mi madre, aún mirando a mi alrededor con ansias, esperando verlo en cualquier momento. Sin embargo, nunca volví a verlo. Mi madre notó que algo andaba mal en cuanto entré, pero no le conté nada. En casa, intenté racionalizarlo, diciéndome a mí mismo que estaba cansado, deshidratado, o que mis ojos me estaban jugando trucos. Pero sabía que lo que vi no era mi imaginación. Tiempo después, al visitar a mi tío que vive en el rancho, mencionó haber tenido experiencias extrañas en tierra de nadie en la década de 1970. Cuando le pregunté al respecto, solo dijo: «Hay cosas raras allí, malas vibraciones indígenas. Solo fui una vez y fue suficiente para mí». Mi tío, veterano de combate en Vietnam y miembro de la División 82 Aerotransportada, es alguien extremadamente valiente y resistente, por lo que sus palabras me inquietaron aún más. No sé qué hay allí, y no estoy seguro de lo que vi, pero puedo decir con certeza que nunca planeo volver a tierra de nadie. He escuchado muchas historias sobre skinwalkers y wendigos, pero ninguna suena exactamente como lo que experimenté. Cualquier información sería muy útil. Para ser honesto, nunca he visto un críptido, ni tengo el deseo o la intención de hacerlo, pero siempre tengo armas cuando estoy afuera en la naturaleza. Por lo general, llevo una pistola calibre 45 con puntas huecas y un hacha, ambas como herramienta y posible arma. Críptidos y cosas que se escuchan en la noche, por así decirlo, no son razones para evitar las montañas o esos lugares salvajes que los más audaces o aventureros entre nosotros eligen explorar. Mis experiencias se basan en corazonadas. Como lo veo, tenemos instintos y conciencia por una razón. Nuestros sentidos, incluida la intuición en un sexto sentido, lo que yo llamo instinto, nos mantienen con vida. Soy un cazador con arco, y esto sucedió durante un viaje de caza en solitario. Era el segundo día del viaje y aún no me había encontrado con muchos animales ni había tenido la oportunidad de disparar. Pensando que los alces estaban a una elevación más baja, me aventuré en un valle para la caza de esa mañana. Había un arroyo y un pequeño lago donde las dos pendientes se unían. Los árboles estaban empezando a crecer nuevamente, así que estaba densamente poblado de pinos jóvenes, de unos 6 pies de altura más o menos, y hierbas altas, y cuando digo denso, me refiero a bastante denso. Algunos grupos de árboles estaban tan apretados que no habría sido posible atravesarlos. En algunos lugares, solo había un pie o dos para pasar entre los árboles. Tenía un mal presentimiento antes de bajar la colina, pero era la primera vez que cazaba solo, así que quería enfrentar mi miedo y seguir adelante. Por mucho que hable de conciencia e instinto, a veces es un miedo irracional inventado en tu cabeza. Pensé que este era uno de esos momentos. La densa vegetación que mencioné no comenzaba más allá hasta bajar la colina, llenando cualquier espacio que pudiera encontrar. Dudé un poco cuando entré en ella. Simplemente parecía oscuro. Se avecinaba una tormenta, así que estaba más oscuro de lo habitual, pero algo al respecto parecía tan antinatural, como si fuera algún tipo de umbral hacia el infierno. Como si caminar hacia la densa vegetación significara cruzar a algún reino oscuro. Sé que suena dramático, y admito ser un novelista, así que tiendo hacia lo dramático cuando hablo de algo así, ya sea ficción o no, pero así fue como lo sentí. Como dije, pensé que era irracional, un miedo estúpido e infantil. Así que reuní fuerzas y di el primer paso. Con cada paso, se sentía peor, como cruzar a un punto de no retorno. Si avanzo más, no volveré. Sin querer rendirme y tener una buena caza, lancé tentativamente una llamada de alce desde mi silbato de caza, un silbato utilizado para llamar a los alces machos imitando sus sonidos. Fue entonces cuando todo se fue a la mierda. Es como si el tono del bosque bajara repentinamente.
Piensa en esto en términos de tono emocional, como una pieza musical, y cómo afecta una escena en una película. El bosque a mi alrededor quedó completamente en silencio, ni un solo sonido. A veces esto sucede cuando un sistema de baja presión pasa por la zona. Los animales permanecen en silencio hasta que pasa. Pero también sucede cuando un depredador entra en un área. Pasé de sentirme incómodo a estar aterrado. Una sensación de pavor absoluto creciendo dentro de mí. Había una presencia aquí, una oscura aura, y se acercaba a mí. Mientras mi llamada de alce entraba en acción, estaba cerca. No era una sensación de estar siendo observado. Ya lo había experimentado antes. Era más como si lo que fuera tenía una fijación en mí y se estaba acercando. Podía sentirlo venir, podía sentirlo acercándose. Era el tipo de miedo que nunca antes había sentido, un terror repentino y arraigado. Me di la vuelta y comencé a subir la colina. No corrí, pero me moví con determinación. Es algo que aprendí en mi vida, que en situaciones difíciles, lo peor que puedes hacer es entrar en pánico. Así que, por mucho que quisiera soltar mi arco y correr, me mantuve lo más tranquilo que pude. Sí, parte de mí aún pensaba que era irracional, pero el resto de mí estaba aterrado en frío. No me atreví a mirar atrás. Aún podía sentirlo allí, como si me estuvieran cazando, como si me estuvieran acechando, y me sentía mortalmente expuesto después de dejar la densa vegetación. Después de eso, solo había un poco de hierba alta y pinos muertos. Justo en ese punto, empecé a caminar más rápido, pero no había tanta urgencia. Aún así, no me detuve hasta llegar a mi camioneta en la cima de la colina. Recuerdo echar algunas miradas hacia atrás o hacia los lados, pero no puedo decir que vi algo con certeza, obviamente. Parece extraño que no haya corrido. Puedo imaginar los comentarios ahora. Si tenías tanto miedo, ¿por qué no corriste? Lo que sea que fuera, quería matarme, y podía sentirlo. Lo sabía tan claramente como sé reconocer un automóvil cuando lo veo. Lo peor que podría hacer era salir corriendo de allí con una mochila súper pesada en mi espalda, y ramas crujían al ser pisoteadas. Los árboles ondeaban alrededor cuando pasaba junto a ellos, o empujaba ramas tratando de abrirme camino. Todo eso hubiera señalado exactamente dónde estaba, y no tenía intención de ser destrozado en la montaña. Y mirando hacia atrás, es exactamente lo que me imaginé que iba a suceder. En el camino de regreso al campamento, esperaba que lo que fuera saliera al camino, y mi imaginación ideó las peores cosas posibles. Una criatura oscura y viciosa, decidida a desgarrarme miembro a miembro. Más tarde esa noche, llegó una tormenta muy fuerte con mucho viento, y pensé que debía largarme inmediatamente. No quería que un árbol me aplastara mientras dormía. Habría sido una buena excusa como cualquier otra para irme, y supongo que tendría sentido para todos los demás. Pero lo que realmente quería era salir de allí, lo más lejos posible, y nunca olvidaré lo que sucedió. Me estuve reprochando todo el camino de vuelta a casa, pensando que tal vez estaba siendo cobarde, siendo expulsado de la montaña de la manera en que lo fui. Soy el tipo de persona que enfrenta sus miedos, que enfrenta las dificultades de la vida con determinación y pura fuerza de voluntad. Naturalmente, me castigué a mí mismo como si me hubiera traicionado a mí mismo y a mis metas. Pero creo que es un recordatorio de lo que podría estar ahí afuera en la naturaleza. Cosas que no conocemos, cosas que no podemos explicar, cosas que son mortales. Y aunque no voy a dejar de cazar ni de hacer mis excursiones de mochilero y pesca, voy a estar más alerta porque la verdad es que no sé qué podría estar ahí afuera, y no voy a apostar mi vida en algún escepticismo estúpido. Hubo algo allí conmigo esa tarde, no me importa lo que cualquiera tenga que decir al respecto.